En el año 1885, por primera vez, se vacunó a un niño en contra de la rabia. La rabia no tenía cura. Y cuando la gente era mordido por un perro, por una rata que tenía rabia, pues siempre sencillamente seguían un procedimiento. Y un señor que era renegado de la vida, enojón, todo el tiempo estaba enojado, amargado, resentido. Lo mordió un perro, imagínate. Y después de que el doctor lo revisa, le dice: efectivamente, usted tiene rabia. Lo único que puedo hacer con usted es esperar, meterlo a un cuarto, darle de comer por ese tiempo y esperar a que se muera. Y el otro se enojó: ¿cómo es posible que a mí me haya pasado eso? Y no sé qué, y reclamando, y la gente, y enojado, y rabioso también. Y lo mete y le dice: mire, le voy a dar un consejo como médico. ¿Por qué no se pone a cuentas y por qué no, pues, hace su testamento, le escribe cartas a sus seres queridos, se despide de ellos? Ya no tengo seres queridos, mi amiga, enojado, ¿no? Dijo el doctor: bueno, haga lo que quiera. Lo que hicieron fue ponerlo en un cuarto, a solas, y en aquellos tiempos existían esos cuartos específicamente para la gente que contenía rabia. Y el médico ya en la noche por ahí va a visitarlo, se asoma por la puertita esa donde le pasaban solamente los alimentos, y cuando lo ve estaba con una hoja escribiendo. Y entonces el doctor le grita: lo felicito, qué bueno que me hizo caso. ¿Está usted escribiéndole a sus seres queridos? Y él contesta: no estoy escribiéndole a mis seres queridos, estoy apuntando los nombres de las personas que voy a ir a morder antes de que me muera. Hay gente que hoy día así vive, amargada, resentida, apuntando los nombres de a ver a quién muerde. En este día que usted dispuso en su corazón venir a esta hermosísima iglesia, a este hermosísimo lugar, a escuchar la palabra de Dios, hoy vamos a leer la escritura. Gracias, Enrique, gracias, Anabel. Estoy muy agradecido por su invitación, mi esposa y un servidor. Y además, ¿saben una cosa? La verdad, nuestro corazón está lleno de agradecimiento y, como dicen los villancicos, henchido de amor, lleno, explotando de amor, de esa palabrita que no es muy bíblica, pero que es como que estamos tan orgullosos de ver cómo los jóvenes, a quien yo conozco a los Bremer desde chiquillos, desde niñitos, ¿no? Y Anabel pues es como una jovencita estudiante, y vemos cómo el fruto de Dios en sus vidas está dando, y de verdad que estamos muy agradecidos y muy, muy, muy contentos de que estemos aquí. En esta mañana el mensaje se llama, si me ayudan por favor, ya no como esclavo. Este mensaje que te va a interesar, sobre todo a las mujeres que ven series o comedias, porque este mensaje yo le llamo así bíblicamente. Soy maestro de Biblia y este mensaje se llama ya no como esclavo, y es el nombre bíblico. Este mensaje nace en las clases que doy en el instituto. Un semestre doy Antiguo Testamento, el siguiente semestre doy Nuevo Testamento. A la fecha sigo dando clase. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, 39 libros que fueron escritos, que están en el Biblos, en la Biblia. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y dentro de esos 27 libros están 4 evangelios. ¿Y qué creen? Están 13 cartas que escribió Pablo. Por eso se le llaman cartas paulinas. 13 cartas. Escribe 13 cartas, y dentro de las 13 cartas que escribe Pablo, que son las cartas paulinas, fueron escritas y puestas aquí en la Biblia por no otra cosa, sino por orden de contenido, de mayor contenido. Es decir, que la carta de Romanos, si tú ves la carta de Romanos y vas leyendo y hasta Filemón,
son las 13 cartas que escribe Pablo, Romanos a Filemón. Romanos tiene mucho más capítulos que Filemón. Romanos tiene 16 capítulos, pero Filemón tiene un capítulo. Uno, solo un capítulo. Si tú abres Filemón en tu Biblia, es un capitulito. A veces cuando le digo a los estudiantes, quiero que abran Filemón capítulo 3, y ahí van. Y yo lo estoy viendo y dice, no hay capítulo 3, ¿cómo se ve que no has leído Filemón? Pero además déjate decirte esto, generalmente la gente quiere leer Romanos, primera de Corintios, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tesalonicenses, lo escatológico, ¿cómo va a ser el fin? Pero Filemón nadie lo pela. Filemón es una carta tan pequeñita que dicen, ay, pues ¿qué hay en Filemón? Bueno, hoy, damas y caballeros, vamos a leer, a ver y a leer y a ver Filemón. Ahora, te voy a dar un secreto. Cuando yo te diga, la Biblia dice, vamos a leer la Biblia. Y la Biblia lo dice. Pero cuando yo te diga, yo me lo imagino, es que yo me lo imagino. Y yo tengo una imaginación que vuela. Entonces no te vayas a preocupar cuando, oye, eso no dice la Biblia. No, yo te dije, yo me imagino que pasó así. Pero cuando yo te diga y leamos la Biblia, entonces va a suceder. Esta carta solamente tiene, si me ayudan por favor, tres personajes. El primer personaje es el apóstol Pablo, quien es el que escribe la carta. El apóstol Pablo la escribe y se la dirige esta carta a un hombre llamado Filemón, que es como se llama la carta. Filemón, que es un hombre rico. ¿Por qué es un hombre rico? ¿Por qué crees? Porque él vivía en Colosa, la iglesia de Colosa, de los colosenses. Él vivía en Colosa. En la iglesia de los colosenses se llevaba a cabo en su casa. No era el pastor, pero era el dueño del caserón, de la hacienda. Era un hombre rico. La Biblia dice que era un hombre rico. ¿Por qué se sabe que era un hombre rico? Porque él tenía esclavos y ahí se llevaba la iglesia de Colosa. Y además porque en la carta encontramos muchos secretos que nos revela de lo que pasaba. Este era un hombre rico, tenía mucho dinero y ahí estaba la iglesia. Pero ¿qué creen? También la carta habla, en esa carta se habla de un hombre llamado Onésimo. ¿Qué nombre, verdad? Onésimo. Oh, que imagínate, oye, One, ven para acá, One. Y Onésimo había sido, escucha esto, había sido esclavo de este hombre rico llamado Filemón. Vivía ahí en la Colosa, en Colosenses, y había sido su esclavo. Y entonces cuando lees la historia te das cuenta que este tipo, al ser esclavo, huye, se escapa de su esclavitud. En aquellos tiempos los romanos, si tú estudias para abogacía o para abogado, las primeras clases son Derecho Romano 1, Derecho Romano 2. Cuando yo fui a la facultad ahí, lo primero, ¿por qué? Porque ellos regularon las leyes y regularon la esclavitud muy importantemente. Ellos se manejaban, había una tercera parte de la gente que estaba en Roma eran esclavos. Era impresionante. Entonces, este hombre rico, Filemón, a quien escribe Pablo, tenía un esclavo. Pero este esclavo un día se escapa de su esclavitud, se va, huye. Pero además este llamado Onésimo era rata de dos patas. Cuando se larga de la casa de Filemón, de la hacienda donde se llevaba a cabo la iglesia, él se robó algo, seguramente, yo me imagino que se llevó el Rolex de Filemón, se llevó las perlas y el collar de la esposa de Filemón, huye, se va y va a Roma. Huyendo a Roma se encuentra con quién creen, se encuentran con Pablo, con el apóstol. El Pablo estaba en la cárcel. Esa es la razón por la cual algunas de las cartas se les llaman cartas carcelarias, porque Pablo escribe desde la prisión. Y entonces esta carta es una de ellas que Pablo escribe de estando en la cárcel. Y seguramente Pablo, estando en la cárcel, seguramente era rata de dos patas, robó, no se sabe cómo fue que cayó en la cárcel. Pero al estar en la cárcel, Pablo le habla del Señor Jesucristo. Y este hombre Onésimo se convierte, y entonces se convierte con todo su corazón. Tiene un encuentro con Jesús y empieza a servir a Pablo. Yo estoy fielmente convencido que Onésimo, si le pusiéramos la personalidad ahorita
de un estado de México, yo creo que él era chilango. Yo me imagino que Pablo le decía, porque Pablo ya estaba viejo, y le decía: hijito, necesito un favor. Y yo creo que Onésimo, ¿qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? ¿A quién hay que darle? Así son los chilangos, siempre quieren pegarle a alguien. ¿Qué pasó? ¿A dónde? No, tranquilo, un favor. No, a donde usted me diga, yo voy. Ahora, esta carta yo le he llamado de una manera coloquial. El nombre de la enseñanza se llama Ya no como esclavo, es bíblica. Pero el nombre coloquial yo le llamaría Trágame tierra. Algunos de ustedes son jóvenes, no entienden ese dicho. Algunos dicen: ¿qué significa trágame tierra? Te voy a decir qué significa. Déjame hacer un paréntesis con mi vida. Soy abogado de profesión, litigué por años, abogado penalista. Y mi testimonio no es que tenga que ver con drogas, alcohol, cigarro. Nunca fumé, nunca tomé. No andaba ni en las discotecas, ni en los antros, ni nada de eso. Yo era deporte, fútbol americano, estudiar. Y de verdad que yo no tuve ese problema. Pero mi problema era otro. Mi problema era que yo odié a mi padre toda mi vida. Mi corazón fue provocado a ira, a enojo. Mi padre era un golpeador. Le metía unas golpizas horribles a mi mamá. Alcohólico, adúltero, engañaba a mi madre. Lo fuimos a sacar varias veces de las cantinas, todo borracho, con las prostitutas, mi hermano y yo. Fue horrible, la vida que nos dio fue horrible. Yo lo odié a mi papá, hasta en tanto yo no conocía a Jesús. Pero antes de que conociera a Jesús, yo lo odié, yo no lo conocía. Y me acuerdo que un día, pues yo era ya litigante. Mi pan de cada día era ir a la procuraduría, al reclusorio, a sacar gente. Era mi pan de cada día, era lo mío. Y entonces me acuerdo que me habló mi hermana mayor, quien me habló de Jesús y quien me llevó por primera vez a un congreso cristiano, y ahí yo me convierto. Ella me habló y me dijo: oye, ¿ya supiste lo que le pasó a mi papá? ¿Qué? Lo agarraron, lo detuvieron. Ah, sí, ¿por qué delito? Lo primero que pregunta un abogado: ¿qué delito? Y me dice: creo que traía un arma, portación de arma de fuego que solamente puede portar el ejército. Andaban ahí con la payasada de traer armas, con el sindicato. Vivían en el Estado de México y se va a Ciudad de México, y ahí lo agarran los judiciales, lo meten a la procuraduría. El sindicato me dice: no quiere responder por él, ya tiene 4 días en la procuraduría, la está pasando muy mal, ayúdalo. Y yo le dije: no, yo no lo voy a ayudar. Yo odiaba a mi papá. Le dije: yo no lo voy a ayudar. Entonces me dice: por favor, te lo estoy pidiendo, yo te lo estoy pidiendo, hazlo por mí. Entonces yo fui renegando un poco y llego a la procuraduría, y entro a la procuraduría y me dice: ¿qué pasó, Lee? Y yo, me conocían, era mi pan de cada día. ¿Pasó, Lee? ¿Cómo está? Martínez Rojas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ven aquí. ¿A quién trae? ¿A quién trae? Porque ellos buscan ayudarte para que les des una ofrenda de amor. Entonces, sí, yo ahora son ofrendas de amor, ya no son... Soy muy bíblico yo. Entonces, ¿a qué? No, le digo: ¿a quién crees que traigo hoy? Así, porque te preguntan: ¿a quién trae? ¿Quién es tu cliente? Le digo: a mi papá. No la muele, le digo: ¿cómo crea su papá? Ahorita se lo traigo. No, ahí déjalo un rato, le dije. Solamente te voy a pedir un favor. Y me dice: hable con el Ministerio Público. Aquel tiempo se llamaba Ministerio Público. Hablo con él, le dijo: oye, mándamelo rápido mañana para que declare, ya sácamelo de aquí. Mañana pago la fianza. Yo sabía, para mí era algo conocido. Entonces, al día siguiente yo tenía ya otra cita. Llego tarde a su declaración preparatoria, estaba allí en el reclusorio. Ya le habían nombrado un abogado de oficio, y como ya le habían nombrado un abogado de oficio, entonces yo tuve que llegar a revocar al abogado de oficio. Entonces entro a donde estaba la oficina de la jueza, donde estaba. Entonces entro y le digo: su señoría, buenos días, quiero cambiar al abogado. Y me dice: ustedes los abogados vienen y por dinero hacen cualquier cosa. Me empieza a insultar. Me enojo y le contesto y se enoja más. Nos empezamos a decir cosas: y usted, y a mí no me importa, usted haga su trabajo y tal. Me doy un agarronazo con ella terrible. Al final tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Me revoca el abogado, le pago la fianza a mi papá, sale, etcétera. Al día siguiente yo estaba estudiando una maestría en ciencias penales en el posgrado de Ciudad Universitaria. Y llego al posgrado y me encuentro a una de mis amigas, que era mi amigaza.
Me dice, hola Martínez Rojas, bien, hola, ¿cómo estás? Dice, ya me enteré que te andabas peleando con la jueza. Y digo, sí, vieja. Y yo era un lépero, mal hablado. Mira, de 10 palabras, 9 eran leperadas. Una era, él para, contra, cabe, ante. Los que saben, ¿verdad? Todo era una Le dije, esa vieja, híjala, quién sabe qué, tal por cual, quién sabe qué, que ha de haber estado en su menstruación y que yo, que quién sabe qué, y así, hija, la cata, pero le dije hasta, y ella se me quedaba viendo, y le digo, ¿la conoces a la desgraciada esa? Me dice, sí, es mi mamá. Cuando me dijo, es mi mamá, yo dije, ¿qué dije? ¿Ya entendieron ahora? Dije, trágame tierra. Pablo le llama a este hombre llamado Onésimo, había sido esclavo, se había escapado, y le dice, oye hijo, ven por favor, porque quiero pedirte un favor. ¿A dónde? Apóstol, yo le sirvo a donde usted me diga, al infinito y más allá. Como... Y de repente le dice, quiero que lleves una carta. ¿Conoces Colosa? Y él dice, como la palma de mi mano. Pues él dice, yo vivía allá. Nada más que no decía nada. ¿Conoces Colosa? Como la palma de apóstol, lo que usted me diga. Quiero que lleve, a donde usted me diga, yo la llevo. Cuando quiere que me vaya, yo lo hago. ¡Ah! De repente le dice, quiero que entregues esta carta a un hombre que amo mucho y se llama Filemón. Y ahí dijo, ¿qué dijo ahí? Ya van agarrando la onda. Dijo, trágame. Entonces ahí yo pienso que dijo, como Filiberto. No, Filemón. Filipenses. No, Filemón. Pues sí, lo conozco, apóstol. Pues sí, yo la llevo. Imagínate en el trayecto caminando por kilómetros 100. Toca en la hacienda donde se llevaba a cabo la iglesia de Colosa, y abre por ahí otro de los que él los conocía, seguramente otro de los esclavos que servían ahí. Abre, lo ve y dice, ¿qué haces aquí, desgraciado? Yo me imagino eso. El otro le dijo, te van a agarrar, te largaste, te robaste cosas de la patrona y del patrón. Te va a agarrar el patrón. Dile que traigo una carta del apóstol Pablo para él. Patrón, dime, ¿quién cree que está allá afuera? Porque así son de desgraciados, así. ¿Quién cree que está afuera? ¿Quién cree que está afuera, allá afuera? Nos lo trajo el Señor, nos lo entregó aquí en las manos. ¿Se acuerda de su oración? Esa oración que hacemos, levántalo y déjalo caer desde allá arriba. ¿Ha hecho alguna vez esa oración? Señor, levántalo, déjalo caer desde allá arriba. ¿Quién cree que está afuera? ¿Quién, pato? ¿Quién? El Onésimo. ¡Agárralo! Dice, patrón, sí lo agarro, pero ¿qué me dijo? Que le trae una carta de su maestro, de su amado apóstol. ¿De quién? De Pablo. Trae una carta de Pablo. Dile que pase. Imagínate el otro cómo iba pensando. Hola, patrón. Aquí le traigo esto. Es del apóstol Pablo. Yo nomás vine a dejársela. Yo ya me pelo de regreso, de volada. Eso yo me lo imagino. Eso no lo dije en la mañana, pero ya le estoy agregando aquí al dramonón. Aquí algunas señoras ya dicen, ya léeme la carta, desgraciado. ¿Qué dice la carta? Aquí está la carta. Y la carta decía así, si traes Biblia, habla, y si no, vea tú a la pantalla. Voy a empezar en el verso 4. Dice, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo, voltéame a ver por un momento. Pablo era un genio. Yo he estudiado libros de gente, de teólogos,
de escritores cristianos y he estudiado libros de gente que no era cristiana, que escribió en el año 150, 140 después de Cristo. Ellos decían estas palabras, los no cristianos: Pablo era el genio que representaba al Sanedrín, era el más inteligente, era el destacado, el inteligente y el que tenía dones superdotados en conocimiento. Se cree fielmente que Pablo, si viviera hoy día, viviría o sería como un Albert Einstein. Tenía un IQ seguramente arriba. Si una persona, normalmente todos tenemos un IQ de entre 100 y 110, normalmente somos normalitos, pero alguien que tiene 130 ya es un geniecito, 140 eres Albert Einstein. Se cree que si Pablo viviera hoy día sería como Albert Einstein. Tenía un conocimiento impresionante. Él estudió abogado, él estudió filósofo y estudió teología en la universidad de las más conocidas, de Tarso. Y era miembro del Sanedrín y era el más destacado según los escritores. Y Pablo, dicen que esta carta la escribió, fue una carta maestra, porque él sabía que le estaba mandando a un desgraciado que le había robado, que se había ido, era esclavo de él y que había traicionado, pero le estaba mandando. Y por eso le dice: haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es decir, eres muy amoroso. El otro habría dicho: pues sí, pero sí tengo amor por todos, pero santo, sí, no es ningún santo. Pero ¿qué crees? Que Pablo le hace saber que no es ningún santo, pero impresionantemente, quiero leerlo aquí para no estar volteando hacia la pantalla, impresionantemente él le dice: sé del amor que tienes para los demás. Siguiente, vamos a seguir leyendo la carta, verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir, tengo todo el derecho, soy tu apóstol, soy tu padre espiritual, yo te compartí el evangelio, tú conociste a Jesucristo por mí, serviste para mí aquí en la cárcel, te amo como a un hijo, eres mi hijo espiritual, tengo todo el derecho para pedirte lo que te estoy pidiendo. Esta era la carta que llevó Onésimo. Más bien te ruego, escucha bien, me encanta porque dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Estaba en la cárcel escribiendo una carta. Déjame decirte algo. Aquí Pablo lo que está diciendo es simple y sencillamente: te voy a mandar a una persona, pero no quiero que hagas las cosas sino que las hagas por amor. Dios es un Dios que te pide siempre que hagas las cosas por amor. Dios no nos obliga a amar a nadie. Dios no te obliga a decirte: ahora tienes que hacerlo, ahora lo tengo que hacer por ni modo, porque pues me lo mandó Pablo. No, dice: te ruego, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Ya soy un anciano, pero te lo ruego por el amor que tienes. Y luego dice aquí más adelante: por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Verso 10: te ruego por mi hijo. Imagínate que la rata de dos patas era el hijo de él también. Te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo debe haber estado ahí. ¿Qué dirá la carta, brother? Me vino a entregar a quien engendré en mis prisiones. Onésimo le comparte Pablo también, pero acuérdate que a Filemón también. Ahora, tú dices: ¿y toda esta carta qué tiene que ver con nosotros? Déjame decirte algo. Esta carta es de 3 personas que son como tú y como yo, con la vida diaria, con el trabajo diario, con una iglesia en Colosa, dirigiendo una iglesia, siendo el que estaba a donde se hacía su casa. El otro se convierte con Pablo, tú te has convertido. Estas son gente de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Es gente como tú y como yo. Es gente que muchas veces dice: no, bueno, Jesús pues nos perdonó y Jesús nos perdona. Pero en esta parte es gente como tú y como yo, que tenían que entender lo que Dios estaba hablando a sus corazones. Dice aquí, me encanta como dice verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te dije que Pablo era un genio. Pablo era inteligentísimo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué significa el nombre de Onésimo?
me puse a estudiar. Onésimo, ¿qué significa? Siguiente, Onésimo significa útil. O sea, él se llamaba útil. Si tú le llamabas por su nombre, en español sería: ¿cómo estás, útil? Bien, aquí. Oye, útil, ¿me puedes ayudar? Se llamaba Onésimo. Pero lo que está diciendo Pablo dice: el inútil del útil te fue inútil. Y ahora útil, a ti y a mí, es inútil, ya nos vuelve a ser útil. Y yo, parece Cantinflas, bro. Mi esposa le decía yo, tratando de explicar esto que está diciendo Pablo, y me decía: no se entiende, mi amor, escríbelo. Y lo escribí, me dio un buen consejo. Ahí va. ¿Listos? Vamos a verlo, fíjense. Onésimo es igual a ¿qué? Pero útil se volvió ¿qué? Ahora el inútil, ¿de quién? ¿Se volvió qué? Para Pablo, ¿se dan cuenta? Es Cantinflas. Pero no es Cantinflas, es que estás, Pablo, siendo tan inteligente. ¿Y sabes por qué está diciendo? Porque está diciendo: mira, Onésimo es útil. Pero aunque se llamaba útil, por favor dame tu atención, porque esto es una parte muy fina, es una pepita de oro. Porque aunque te llames útil, él dice: antes se volvió inútil. Cuando inútil conoce a Pablo y se encuentra con Jesús como Señor y Salvador, en ese momento se vuelve útil. Cuando tú y yo no conocemos a Jesús, vivimos una vida, somos unos inútiles como padres, unos inútiles como hijos, unos inútiles como esposos, unos inútiles en la vida, porque tú piensas que eres muy listo, pero vives una vida inútil, no tienes un fruto. Pensamos que a veces solo trabajar es un fruto, pero simple y sencillamente somos inútiles. Yo, a pesar de abogado de profesión, una maestría, otra maestría, la verdad de las cosas que era un inútil en mi vida. Pero cuando te encuentras con Jesús, Él dice: ahora el inútil se volvió útil. Pero como se llamaba útil, no importando, era un inútil. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador en tu vida y te encuentras con el Dios verdadero, pasas a ser de una persona inútil a una persona útil para el reino de los cielos. Tu familia lo va a notar, tu esposa lo va a notar, tus hijos lo van a notar, tus amigos lo van a notar. En mi caso me decían: ¿qué te pasó? Eres tan diferente, porque Dios te vuelve útil en el reino de los cielos, en esta tierra. El reino de los cielos está con nosotros y está en esta tierra. Por eso es que es tan importante lo que le está diciendo. Lo voy a repetir simple y sencillamente. Dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Pero por qué se volvió útil? No por su buena actitud, no porque fue a la cárcel y salió. No, se volvió útil porque tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Siguiente, seguimos leyendo la carta. Ahora bien, fíjate lo que dice en el verso 12. El cual te lo vuelvo a enviar. Ahí te va de regreso, brother. Tú pues, eso es del norte, la traducción del norte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Imagínate, lo recibirías como así también como recibía Pablo. Es decir, le está diciendo: así como cuando yo llego y tú me recibes y me pones en la casita esa de atrás, allí en tu hacienda, y me das una atención increíble, así mismo recíbelo, porque antes era inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, se volvió útil. ¿Están listos? Porque vamos a llegar a un punto precioso de este mensaje. Para que en lugar tuyo, dice verso 13, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Prisiones por el evangelio. Qué impresionante, Pablo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor, tu gracia, tu regalo, tu misericordia no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dios nunca te va a forzar a que hagas algo. Ahora a fuerza, dice: quiero que sea voluntario. Él quiere que tú en este día, tú hoy, ¿sabes por qué viniste? Porque voluntariamente viniste.
Algunos deben de decir, no, lo que pasa es que a mí me forzaron y yo, no, a nadie, por más que te digan, no vas y no vas. Voluntariamente, Dios quiere que voluntariamente tú tomes una decisión. Cuando yo me entregué mi vida a Jesús, me acuerdo, yo dije, Señor, yo necesito conocer al Dios que estos tipos predican. Yo no te conozco. Y yo di un paso y dije, aquí estoy, Señor, yo quiero. Nadie me forzó, porque Dios no es un Dios que te va a forzar. Ni tu esposa te puede forzar, ni tus hijos te pueden forzar, hasta en tanto tú no lo hagas voluntario. Tan respetuoso Pablo, que dijo, no quiero lo que lo hagas. Bueno, pues es que lo hago por el apóstol, es que lo hago por mi mamá, es que lo hago por mi hermana. Yo no lo hice por mi hermana que me llevó, yo no lo hice por mi mamá que me habló de Jesús. Yo lo hice porque dije, yo lo quiero hacer. Jóvenes, si tú naciste en un hogar cristiano, eso tampoco lo dije en la mañana, pero veo mucho más jóvenes hoy. Si tú naciste en un hogar cristiano, yo tengo 2 hijos, uno de 34 va a cumplir, el otro de 30. Escúchame, tú tienes que voluntariamente conocer a Jesús. No, si de otra manera estás siguiendo al Dios de tus papás, estás siguiendo la iglesia de tu papá, de tu mamá. No, tú voluntariamente dices, Señor, yo te quiero conocer a ti, yo quiero entregar mi vida a ti. Porque Dios es un Dios que busca que tú voluntariamente lo aceptes y lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador. Dios es un Dios que está esperando que tú tomes una decisión y voluntariamente digas, yo quiero, Señor, yo quiero. Y así le dice, me encanta porque le dice, pero nada quise hacer, verso 14, sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Verso 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, dándole a entender, a lo mejor por alguna soberana razón, se largó, te robó, huyó como esclavo, por alguna razón, porque a lo mejor si no hubiera pasado eso, escucha, nunca hubiera conocido a Jesús como Señor y Salvador. Onésimo. Hay veces que nos pasan cosas, damas y caballeros, querida familia, nos pasan cosas que dices, ¿por qué me pasó? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? Porque por alguna soberana razón de Dios, Dios va a traer algo que tú no sabes qué está Dios haciendo para tu vida. Imagínate cuando huyó, lo volvieron a agarrar en Roma, lo vuelven a meter a la casa, haber dicho, mejor me hubiera quedado en Colosa, pero se encuentra con Jesucristo. Y dice, por alguna soberana razón, me encanta cómo le dice, por algún tiempo se apartó de ti para que le recibieses para siempre. Ahora te lo vuelvo a regresar para siempre, no ya como esclavo. ¿Se dan cuenta del título del mensaje? Ya no lo vas a tomar como esclavo, sí eres esclavo, pero ya no lo vas a recibir como esclavo, porque ahora es un hijo hecho libre. Cuando tú conoces a Jesús como Señor y Salvador, tu vida ya no puede vivir más en esclavitud de pecado, de alcohol, de drogas, de pornografía, de infidelidades, de mentiras. Ya no como esclavo, dice, ya no lo vas a recibir como esclavo, ahora lo vas a recibir específicamente como hermano amado, como un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Le está diciendo, no quiero que lo ames nada más así como en el Señor. ¿Has oído esa gente que dice, te amo en el Señor? No, ámame en el corazón. No, yo te amo en el Señor, en nombre de Jesús. No. Te amo, me cuesta amarte, mi pellejo me duele, me arde, pero te amo porque decidí. Yo te voy a decir algo. Si tú eres una persona que esta Navidad que pasó y otras, o llevas tiempo que tú eres creyente y dices que eres creyente, que eres cristiano, y no te puedes sentar a comer con tu familia, aunque no sea creyente, no te puedes sentar a comer con tus hermanos, con tus hermanas, con tu papá, con tu mamá. Si tú no puedes sentarte a comer con ciertos amigos, necesitas leer Filemón bien. Porque, bueno, es que sí me llevo bien, sí, pero yo me siento acá, ellos allá, que Dios los bendiga. ¿Cuánto tiempo? Le estaba contando en la mañana que una persona de mucho dinero me decía,
Me dijo, ¿eres cristiano, hijo? Le dije, sí. Y ya platiqué con ella, una señora. Me dijo, pues yo hace 25 años que no veo a mi hermana. Mi única hermana, éramos 2 hermanas, no la veo. Le dije, ¿por qué no la ve? Y me dijo, mira, mi hermana se enojó conmigo. ¿Y por qué se enojaron? Yo dije, ¿qué habrá pasado? Me dijo, es que mira, me mandó un Tupperware con comida. Chécate esto. No estoy inventando, todas mis historias son verdaderas. True story. Todas mis historias son true stories. Escucha, le dice, me mandó un Tupperware con comida y yo se lo regresé vacío. Y la tradición en la familia es que un Tupperware que se manda con comida se regresa con. Aquí están las viejitas que están reclamando eso ya. Así es como se hace, mijo. Porque las mujeres, no, piérdale un Tupperware, brother. Pierdes un hijo y no hay bronca. Pero pierdes un Tupperware, y mi Tupperware, y mi Tupperware, y mi Tupperware. Hijo, te voy a comprar un juego de Tupperwares, mi amor. Dice, y porque le regresé el Tupperware vacío, me dijo, eso no se hace. Y dice, hace 25 años me dejó de hablar. Cristiana, le digo, ¿es cristiana? Le digo, sí. Me dice, sí, va a la iglesia. Le digo, ¿es serio? Conocí a un pastor que me dice, llevo 3 años que no le hablo a mis hijos. ¿Por qué? Es que me deben, me quedaron de pagar $1,000 y nunca me los han pagado. Yo digo, ¿es neta que por $1,000? ¿Es por 2,000, por 5,000? ¿Por qué es? Porque además, Pablo, mira, aguas, porque ahí viene lo más fuerte de esto, de las cuestiones de que me debe o no me debe. Dice aquí, verso 16, no ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto, dice, más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Siguiente, vamos a leerlo. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si atención, y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice? Y además dice, ponlo a mi cuenta que ¿qué? Yo ¿con qué? ¿Sabías tú que los romanos inventaron los pagarés? ¿Conocen los pagarés? Debo y pagaré. Se inventaron en Roma. Y lo que le está diciendo es, yo te firmo un pagaré de que te lo voy a pagar. Es una promesa de pago. Es un título mercantil. Promesa de pago inventado por los romanos. Debo y pagaré, dice, yo te lo pago. Lo estaba redimiendo de la deuda. Le estaba diciendo, yo pago por él, yo lo redimo. Eso se llama redención. Si te cuesta trabajo entender la redención, déjame ponerte un ejemplo muy práctico que vivimos mi esposa y mis hijos y yo. Nos ha pasado 3 veces, algunas veces con mis hijos. La última vez Mexicali, hace un par de meses. La otra fue aquí en Chihuahua. Y la otra fue en Dallas 2 veces. Mi esposa y yo venimos a Matrimonios Mexicali hace un par de meses. Nos dejaron en el hotel, en la noche nos dio hambre. Le digo, mira qué lindo restaurante, qué bonito está, mejor, está lindísimo. Vamos a cenar, nos bajamos a cenar, hermoso el restaurante. Pedimos una rica carne, estábamos cenando y terminamos de cenar. Y le dije al mesero, me trae la cuenta por favor. Viene el mesero, muy elegante. Me dice, señor, usted no debe nada, su cuenta ha sido pagada. Y mi esposa, ¿quién la pagó? Me dijo, una persona la pagó por ustedes. De veras, mi esposa y yo, dime quién fue para darle las gracias. No, me dijo que no le dijera, es más, ya se fue. Le digo, no me digas. Me dijo, sí, todo lo que se tragó lo pagó. Y yo, ¿es en serio? Y le digo a mi esposa, hubiéramos pedido postre, mi amor. En esos restaurantes los postres son caros. Y le digo, oye, pero por lo menos déjame, te doy la propina. Señor, no se moleste, nos dejó un propinón. No debe nada. Atención, ¿qué pasaría si yo saco mi cartera? No le pasa nada. Y digo, no, aquí tengo mi tarjeta, cóbreme. A mí no me gusta que nadie me pague mi deuda. Yo me lo tragué, yo lo pago. Cóbrese. El mesero a la primera vez muy amable me va a decir,
No, mire, no está usted entendiendo. Alguien pagó su deuda. Alguien pagó lo que usted debía. Usted se puede ir libre porque no debe nada. ¿Qué pasaría si yo digo, no, a mí me cobra, porque a mí nadie me paga, cóbreme? El mesero ya desesperado, mire viejo menso, terco y necio, usted no debe nada, lárguese ya, porque su deuda fue pagada, alguien le pagó todo lo que se tragó, lárguese de aquí, no debe nada, ni propina nos tiene que dejar, porque el que le pagó toda su deuda. ¿Sabes cómo se llama eso? Nos redimió, nos pagó la deuda. Pero a veces nosotros decimos, no, yo voy a pagar, yo soy un pecador, yo hice esto, y entonces yo me voy a castigar y yo voy a pagar, o yo voy a hacer algo. Tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer, Enrique? Tú eres el pastor, dime qué hago para que Dios me perdone. No tienes que hacer nada. Cuando tú te encuentras con Jesús y lo reconoces, a todo aquel que cree, no solo el que dice, bueno, pues el que cree. Yo un día creí y un día le decía a Dios, qué pecados tan horribles yo hice. Y Él me dijo un día, dime, ¿cuál fue el pecado más horrible? Yo le decía, Dios, hasta me da pena decirte, tú lo sabes, dímelo. Esto, Señor, esto. Hugo, yo pagué en la cruz. Fui el Cordero de Dios que vino a pagar el pecado del mundo. Yo di mi vida por ti. Ahora tú eres justificado. Tú tienes derecho a ser libre, ya no un esclavo. Ahora yo pagué, te he redimido. ¿Entiendes ahora la redención? Pero queremos hacer algo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos al Cordero, a Jesucristo. Por eso, si tú viniste hoy por primera vez, dices, yo no conozco a ese Dios que redime, yo no conozco a ese Dios que me perdona. Tienes que conocerlo. Se llama Jesucristo, Señor y Salvador. Jesucristo es Dios. Él nos perdonó. Ahora este hombre está haciendo pero ahora él está diciéndole, si algo te debe, yo lo pagaré. Y me encanta porque Pablo, además, me lo puedes, porque ya aquí ya perdí yo mi monitor. Además Pablo le dice, te he escrito, no antes, el anterior. Dice, yo lo pagaré, por no decir, lo atora al Filemón. Le mete un atorón que no puede salir de él, porque dice, por no decirte, mi querido Fili, que aún tú mismo también te me debes. No te hagas que no eres un angelito. La hacienda que tienes también eras una rata antes de conocer a Jesús. Hay alguien que llegó aquí volando, aleteando, como un ángel, como una ángela, diciendo, aleluya, aleluya. ¿A dónde están todos los pecadores? Porque cuando la gente dice, no lo puedo perdonar, ¿has oído eso? Que lo perdone Dios. Sí, pero yo no puedo perdonarlo. Y tú, se te olvida que tú también le debes al Señor cosas. No puedo perdonar a mi esposo, no puedo perdonar a mi esposa, no puedo perdonar a esa persona, no puedo. Tú dices, ya entendí, esta es una enseñanza del perdón. Tiene que ver con el perdón, pero tiene que ver con una persona que dice, yo pago lo que te debe y además perdónalo. Ya no lo recibas como a un esclavo, ahora como a un amado hermano, como a mi hijo, como a tu hermano, porque también fue mi hijo espiritual. Siguiente, me encanta, entonces voy a terminar. Siguiente, te he escrito confiado o confiando en tu obediencia. Wow, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué impresionante. Te escribo esta carta confiando en que vas a obedecer. Mi pregunta para ti es retórica. Escucha esto. ¿Podrá Dios decirte a ti,
ahora que eres cristiano, confío en ti. Confío que aún vas a obedecer más de lo que te he pedido. ¿Te ha pedido Dios que dejes de hacer algo y no lo has dejado? ¿Te ha pedido Dios que hagas algo y no lo has hecho? ¿Estará Dios pudiendo decirte, estoy confiado de que vas a obedecer? ¿Le puedes decir tú a un hijo que va al high school, a la preparatoria, a la universidad, hijo, confío en que vas a obedecer a Dios y aún vas a hacer más de lo que yo te he pedido y Dios te ha pedido? Yo he estado en hoteles, viajo mucho, a veces solo, y viajé muchos años solo. Y yo le prometí a Dios ser fiel a mi esposa. Y cuando estudié esto, dije, Señor, yo quiero hacer más. Le marco a mi esposa. Le digo, mi vida, estoy en un hotel, son las 10 de la noche. No estoy haciendo ninguna estupidez, no estoy viendo pornografía, no estoy pensando tonterías, no estoy haciendo babosadas. Quiero decirte que te amo. Me dice, gracias por aún hacer más de lo que Dios te ha pedido. Siguiente, si tú te preguntas esta historia ¿de qué es? Mira, es una historia de redención, pago de deuda. ¿Puedes pagar la deuda por alguien más? No estoy hablando del restaurante, estoy hablando de una deuda. ¿Te deben? El esclavo se vuelve libre y es justificado. El ofendido perdona al ofensor. Todos somos pecadores. Si tú no puedes perdonar a alguien, déjame decirte que tampoco, según lo que dice la Biblia, los que fueron a retiro de matrimonios, ¿cómo se llama la Biblia? ¿Qué? La brújula, tampoco serás perdonado. Hoy en este día es el tiempo de reflexionar. Si tú tienes tiempo sin hablar con tus seres queridos, tus papás, tus hermanos, o alguien de la congregación, o alguna persona, sabes, una cosa, es tiempo de que puedas decir, Señor, voy a solucionarlo. Si tú eres una persona que no conoces a Jesús, es tiempo que lo conozcas, que te encuentres con Él y que regreses a casa llevando a Jesús en tu corazón y que puedas decir, hoy conocí al Dios que perdona, que me justificó, que murió por mí en la cruz. Y yo le dije, Señor, cuando yo lo reconocí, dije, te voy a seguir todos los días de mi vida. Te voy a amar todos los días de mi vida. Cierre sus ojos, por favor. Piense un momento. Quiero pedirle que piense un momento. La reflexión es esta. Piensa qué te pide durante este tiempo, qué te ha pedido Dios que hagas. Ve y hazlo. Y ve y hazlo pronto. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Qué te ha pedido Jesús? Que dejes de hacer, que has estado haciendo constantemente y que te vuelve a hacer caer en ese pecado, en ese enojo, en esa ira, en ese odio. ¿No será que estás pensando algunas veces escribiendo los nombres de las personas que vas a ir a morder? ¿A quién has odiado y no las has podido soltar? ¿A quién tienes que pagar y decir, yo lo pago por él? Señor, yo también te debo. Perdóname a mí primero. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, así sentados. Quiero que sigas pensando en eso. Este es tu tiempo. Es tu tiempo con Jesús y tú a solas. Cierra tus ojos.